Buenos días. Quería hablarles hoy sobre algunas cuestiones relacionadas al grupo de mujeres y a la violencia, a las violencias contra las mujeres. Esto porque hemos incluido a las mujeres dentro de los grupos en situación de vulnerabilidad. Y me parece que era preciso hacer algunas apreciaciones, algunas distinciones, si bien es un tema que por razones por todos conocidos ha venido siendo tratado fuertemente en los medios y probablemente en cada casa, en cada ámbito de trabajo, de esparcimiento, de estudio, y me refiero concretamente a los femicidios en las últimas semanas, en el último mes. Eh, Me parece que justamente por haberse tratado mucho, también se trató de modo dispar y, y he escuchado muchas voces que a veces, bueno, pedían más precisión respecto a determinados conceptos o se hacían preguntas respecto a por qué hablamos de esto y no de la violencia en general, etcétera. Me parece que no estaría de más entonces contar, explicar desde dónde la mirada, por supuesto desde el enfoque de derechos, y a qué apunta esta mirada. En primer lugar, creo necesario aclarar algo tal vez obvio, pero cuando introducimos a las mujeres dentro de la temática de grupos en situación de vulnerabilidad, no hacemos referencia a que las mujeres son más vulnerables, sino que entendemos que como grupo, este grupo heterogéneo, porque no se trata de la mujer, sino de las mujeres, eh, ha venido sufriendo sistemáticas e históricas discriminaciones estructurales, ¿no? Discriminaciones que hace muchos años el feminismo fue el primero que puso luz sobre un esquema de poder, un sistema de reparto de poder en la sociedad al que denominó patriarcado. El patriarcado, como decía, es un sistema de reparto de poder de modo desigual que está basado básicamente en la idea de superioridad de los varones respecto a las mujeres. Y aquí otra consideración previa que también seguramente es obvia para los que escuchan, pero a lo mejor no está de más. Cuando hablamos de estos temas, de patriarcado, de discriminaciones sistemáticas o de violencias contra las mujeres, no estamos hablando de mujeres contra varones. Eso me parece que debería estar muy claro y en la base de cualquier discusión. También que no es un tema solo de mujeres, ¿no? Compartimos una sociedad y cuando en una sociedad no todos gozan de los mismos derechos, algunos tienen algunos derechos y garantías y otros no, entonces quienes gozan de esos derechos ya no están hablando de derechos, no estamos hablando de derechos, sino de privilegios. Y esto carcome la legitimidad democrática. Una democracia que se precie, un Estado de derecho, un Estado constitucional, y social de derecho, debe poder garantizar, respetar derechos iguales para todos y todas, ¿no? Y cuando digo iguales, aquí otra precisión sobre esa palabra. Eh, las desigualdades a las que se hace referencia son las desigualdades legales y las desigualdades que podemos encontrar en prácticamente todos los ámbitos donde desarrollamos nuestras actividades. No quiere decir anular las diferencias, no quiere decir desconocer que somos diferentes, que tenemos diferencias anatómicas, biológicas. No solamente somos diferentes el colectivo de mujeres con el colectivo de varones, sino que, como decía hace un rato, hacia adentro del colectivo de mujeres hay diferencias, hacia adentro del colectivo de varones hay diferencias, y hace bastantes años ya se introduce también cuando se habla del tema mujeres o de la cuestión de género, que enseguida abordaré un poquito más en detalle, se introduce, decía, la cuestión de la diversidad también, que viene a complejizar el asunto, pero que es imposible de soslayar. Hablamos aquí del colectivo que suele llamarse LGTBI, es decir,
lesbianas, gays, travestis, transexuales, intersex, etc. No hay un consenso respecto a a qué incluiría este colectivo. Y me parece también que tenemos que atender a esta problemática porque también son colectivos que reivindican sus derechos, que existen, que merecen ser tratados sus miembros como sujetos y sujetas de derecho, como todas las personas que componemos este sistema democrático y que también vienen siendo sistemática e históricamente discriminados. Y también subyace a estas discriminaciones una cuestión de género. Aquí tal vez vale la pena detenerme y abordar la cuestión de género, el concepto, ¿no? Porque sobre esto hubo algunos debates, como decía al inicio, sobre todo con la enorme movilización que generaron los últimos femicidios bajo la consigna Ni una menos. Pudimos escuchar entonces, seguramente ustedes saben de lo que estoy hablando, quienes planteaban ¿por qué ni una menos? Nadie menos. Todas las vidas son valiosas, también mueren varones, también mueren o son lastimados o sufren violencias varones a mano de mujeres, etc. Me parece oportuno aclarar esto, ¿no? Primero entonces tomando el concepto de género, como decía recién. El concepto de género pretende poner luz sobre los valores, las expectativas, las representaciones sociales que cada comunidad asigna a los sexos, ¿no? O a las diferencias anatómicas, biológicas, etc. Quiero decir concretamente para que se entienda, históricamente, usualmente, las mujeres hemos sido consideradas como más débiles, más sensibles, más volcadas por pura decisión o por pura naturaleza, digámoslo mejor así, al ámbito privado, las encargadas de las tareas de cuidado, frágiles, etc. Mientras que los varones han sido usualmente considerados más fuertes, viriles, volcados al ámbito público, arrojados, esto es, valientes. En fin, se les han asignado características, roles, expectativas sociales a unos y otras. Esto nos construye, porque somos parte de esta cultura, y a su vez cada uno, cada una de nosotros reproduce estos estereotipos. En todas las sociedades hay estereotipos, hay expectativas y demás. Donde hay que poner atención y donde es necesario intervenir es en las situaciones en las que este reparto de poder deviene de modo desigual. Significa desiguales relaciones, ¿no? Cuando una mujer por igual tarea no percibe la misma remuneración, o cuando una mujer con igual formación no consigue cargos de la misma jerarquía, o cuando una mujer no consigue los mismos trabajos por causa de embarazos, planificaciones familiares, etc. Cuando una mujer no puede volcarse del mismo modo a la política, o cuando una mujer no percibe el mismo cachet si juega al fútbol, si es actriz, en fin, cuando en cualquier ámbito de nuestras vidas, de nuestras relaciones, se produce esta desigualdad, bueno, ahí hay que estar atentos y ver qué sucede, ¿no? Y modificarlo. Así lo tomaron, lo consideraron claramente la Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Buenos días, quería hablarles hoy sobre algunas cuestiones relacionadas al grupo de mujeres y a las violencias contra las mujeres. Esto porque hemos incluido a las mujeres dentro de los grupos en situación de vulnerabilidad y me parece que era preciso hacer algunas apreciaciones, algunas distinciones, si bien es un tema que por razones por todos conocidos ha venido siendo tratado fuertemente en los medios y probablemente en cada casa, en cada ámbito de trabajo, de esparcimiento, de estudio, y me refiero concretamente a los femicidios en las últimas semanas, en el último mes. Me parece que justamente por haberse tratado mucho, también se trató de modo dispar y, y he escuchado muchas voces que a veces, bueno, pedían más precisión respecto a determinados conceptos o se hacían preguntas respecto a por qué hablamos de esto y no de la violencia en general, etc. Me parece que no estaría de más entonces contar, explicar desde dónde la mirada, por supuesto desde el enfoque de derechos, y a qué apunta esta mirada. En primer lugar, creo necesario aclarar algo tal vez obvio, pero cuando introducimos a las mujeres dentro de la temática de grupos en situación de vulnerabilidad, no hacemos referencia a que las mujeres son más vulnerables, sino que entendemos que como grupo, este grupo heterogéneo, porque no se trata de la mujer sino de las mujeres, ha venido sufriendo sistemáticas e históricas discriminaciones estructurales, ¿no? Discriminaciones que hace muchos años el feminismo fue el primero que puso luz sobre un esquema de poder, un sistema de reparto de poder en la sociedad al que denominó patriarcado. El patriarcado, como decía, es un sistema de reparto de poder de modo desigual que está basado básicamente en la idea de superioridad de los varones respecto a las mujeres. Y aquí otra consideración previa que también seguramente es obvia para los que escuchan, pero a lo mejor no está de más. Cuando hablamos de estos temas, de patriarcado, de discriminaciones sistemáticas o de violencias contra las mujeres, no estamos hablando de mujeres contra varones. Eso me parece que debería estar muy claro y en la base de cualquier discusión. También que no es un tema solo de mujeres, ¿no? Compartimos una sociedad y cuando en una sociedad no todos gozan de los mismos derechos, algunos tienen algunos derechos y garantías y otros no, entonces quienes gozan de esos derechos ya no están hablando de derechos, no estamos hablando de derechos, sino de privilegios. Y esto carcome la legitimidad democrática. Una democracia que se precie, un Estado de Derecho, un Estado constitucional, y social de derecho, debe poder garantizar, respetar, derechos iguales para todos y todas, ¿no? Y cuando digo iguales, aquí otra precisión sobre esa palabra. Las desigualdades a las que se hace referencia son las desigualdades legales y las desigualdades que podemos encontrar en prácticamente todos los ámbitos donde desarrollamos nuestras actividades. No quiere decir anular las diferencias, no quiere decir desconocer que somos diferentes, que tenemos diferencias anatómicas, biológicas. No solamente somos diferentes el colectivo de mujeres con el colectivo de varones, sino que, como decía hace un rato, hacia adentro del colectivo de mujeres hay diferencias, hacia adentro del colectivo de varones hay diferencias, y hace bastantes años ya se introduce también cuando se habla del tema mujeres o de la cuestión de género, que enseguida abordaré un poquito más en detalle, se introduce, decía, la cuestión de la diversidad también, que viene a complejizar el asunto, pero que es imposible de soslayar. Hablamos aquí del colectivo que suele llamarse LGTBI,
es decir, lesbianas, gays, travestis, transexuales, intersex, etc. No hay un consenso respecto a a qué incluiría este colectivo. Y me parece también que tenemos que atender a esta problemática porque también son colectivos que reivindican sus derechos, que existen, que merecen ser tratados sus miembros como sujetos y sujetas de derecho, como todas las personas que componemos este sistema democrático y que también vienen siendo sistemática e históricamente discriminados. Y también subyace a estas discriminaciones una cuestión de género. Aquí tal vez vale la pena detenerme y abordar la cuestión de género, el concepto, ¿no? Porque sobre esto hubo algunos debates, como decía al inicio, sobre todo con la enorme movilización que generaron los últimos femicidios bajo la consigna Ni una menos. Pudimos escuchar entonces, seguramente ustedes saben de lo que estoy hablando, quienes planteaban ¿por qué ni una menos? Nadie menos. Todas las vidas son valiosas, también mueren varones, también mueren o son lastimados o sufren violencias varones a mano de mujeres, etc. Me parece oportuno aclarar esto, ¿no? Primero entonces tomando el concepto de género, como decía recién. El concepto de género pretende poner luz sobre los valores, las expectativas, las representaciones sociales que cada comunidad asigna a los sexos, ¿no? O a las diferencias anatómicas, biológicas, etc. Quiero decir concretamente para que se entienda, históricamente, usualmente, las mujeres hemos sido consideradas como más débiles, más sensibles, más volcadas por pura decisión o por pura naturaleza, digámoslo mejor así, al ámbito privado, las encargadas de las tareas de cuidado, frágiles, etc. Mientras que los varones han sido usualmente considerados más fuertes, viriles, volcados al ámbito público, arrojados, esto es, valientes. En fin, se les han asignado características, roles, expectativas sociales a unos y otras. Esto nos construye, porque somos parte de esta cultura, y a su vez cada uno, cada una de nosotros reproduce estos estereotipos. En todas las sociedades hay estereotipos, hay expectativas y demás. Donde hay que poner atención y donde es necesario intervenir es en las situaciones en las que este reparto de poder deviene de modo desigual. Significa desiguales relaciones, ¿no? Cuando una mujer por igual tarea no percibe la misma remuneración, o cuando una mujer con igual formación no consigue cargos de la misma jerarquía, o cuando una mujer no consigue los mismos trabajos por causa de embarazos, planificaciones familiares, etc. Cuando una mujer no puede volcarse del mismo modo a la política, o cuando una mujer no percibe el mismo cachet si juega al fútbol, si es actriz, en fin, cuando en cualquier ámbito de nuestras vidas, de nuestras relaciones, se produce esta desigualdad, bueno, ahí hay que estar atentos y ver qué sucede, ¿no? Y modificarlo.
así lo tomaron, lo consideraron claramente la Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer del Sistema Interamericano de Derechos Humanos,